Bienvenidos a este acto de defensa de Carolina Domínguez. Hoy tenemos el gusto de que Carolina presente la tesis titulada Prácticas de distribución de liderazgo y condiciones micropolíticas escolares, interacciones entre sus actores, estudios de caso en liceos de educación media técnico profesional de alta vulnerabilidad en región metropolitana de Chile. La directora de tesis, Beatriz Ábalos, hoy también nos acompaña, y también nos acompañan las integrantes del tribunal, como miembro externo Ana María de Alburquerque Moreira. Muchas gracias por tu presencia. Como integrante del equipo de doctorado del Instituto de Educación de la Universidad de Uruguay, Andrea Tejera. Gracias, Andrea, por tu presencia, y quien les habla, Denise Bayán, que preside este tribunal. Les voy muy rápidamente a recordar cuáles son los pasos que vamos a dar durante este acto de defensa. En primer lugar, tendremos la intervención de la doctoranda, de Carolina, durante aproximadamente 40-45 minutos. Siguiente, su directora de tesis, Beatriz Ábalos, dirá unas palabras en relación fundamentalmente al proceso de adquisición de capacidades doctorales. En tercer lugar, el tribunal hará sus comentarios, comenzando por la doctora Ana María de Alburquerque Moreira, continuando por la doctora Andrea Tejera, y en último lugar, por quien les habla. Luego la doctorando tendrá unos 10-15 minutos para responder a los comentarios, las preguntas del tribunal. Puede hacerlo en el orden que desee. Y luego habrá una última intervención de mi parte, invitando, en el caso de que haya doctores presentes en el acto que quieran hacer alguna intervención, la pueden realizar. Paso siguiente, la ingeniera Ana Olmedo, que está aquí coordinando toda la fase técnica, se les pedirá a todos los aquí presentes que vayan a la sala de espera, mientras que delibera el tribunal. Y acto siguiente se leerá el acta correspondiente a la tesis y a su defensa. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, bienvenidos a este acto. Felicitaciones, Carolina, por haber culminado y llegado a esta etapa. Sabemos lo que significa en términos de esfuerzo, etcétera. Así que muy felices de que tú vayas ahora a presentar tu investigación. Te escuchamos, puedes compartir si tienes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un real honor y con mucha felicidad me presento en esta defensa doctoral, esperando hacer una presentación de calidad, clara, precisa, y con ello finalmente poder ser un aporte a la política pública. Agradezco a todos los presentes de la comisión por haber leído esta tesis, a mi tutora por acompañarme en este proceso y a toda la calidad humana que representa el Instituto de Educación de la Universidad de Ort. Como Denise presentó, mi tesis se denomina Prácticas de distribución de liderazgo y condiciones micropolíticas escolares. La interacción entre sus actores son estudios de casos en liceos de alta vulnerabilidad técnico-profesionales de la región metropolitana. Mi directora de tesis es la doctora Beatriz Ábalos. La estructura de la presentación va a estar enfocada en el problema, en los objetivos y preguntas de investigación, rápidamente los conceptos teóricos claves y cómo se cohesionan entre sí, el método de investigación, los principales resultados, discusión y conclusiones, aportes y limitaciones, y la perspectiva futura que resulta de esta presentación. Comenzando por el problema de investigación, un problema que nace desde mi práctica profesional
y desde el amor que tengo por la educación técnica profesional. El liderazgo escolar ha tomado una relevancia de investigación en los últimos años de manera notoria a nivel mundial. En América Latina tenemos sí un desarrollo embrionario que ha ido creciendo, pero está profundamente enraizado en la cultura y la sociedad anglo-norteamericana, lo que condice para Chile un riesgo de importación de soluciones descontextualizadas, como vamos a ver más adelante en algunas aplicaciones políticas públicas que han internalizado, por ejemplo, el concepto de liderazgo distribuido de manera directa, sin noción al contexto nacional. La investigación sobre el liderazgo escolar distribuido en particular en Chile es reciente y está vinculada principalmente desde presiones políticas a un cambio de educación en general y a la conceptualización de sus funciones claves, desde lo gerencial y lo pedagógico en lo particular. Esta tesis se enmarca en la educación media técnico-profesional, EMTP, donde actualmente hay múltiples liceos masificados y de baja calidad. La educación media técnico-profesional pública, que está 100% subvencionada por el Estado. Hoy día, reflexionar sobre el liderazgo en liceos de alta complejidad sociocultural es un tema de suma relevancia para Chile y América Latina, lo que me llena de orgullo de estar haciendo, haber hecho una investigación que tenga la condicionalidad y la importancia que hoy día recae en la educación técnica en nuestro país. Se suma a lo anterior una fuerte presión sobre el sistema escolar municipal chileno. Desde el 1890 nosotros contamos con un sistema educativo basado en la competencia, entendido como un mercado educativo. Los movimientos estudiantiles, secundarios, universitarios, cambiaron completamente la agenda política del sector. Logramos gratuidad y logramos importantes mejoras. Por ejemplo, establecimientos escolares pueden cerrar si hoy día no cumplen los estándares de calidad, que van desde una calidad superior a insuficiente. Esto, que si bien es importante por la mejora sustantiva que puede generar, se ha creado como un factor omnipresente de presión que influye en todo el sistema prestador del servicio educativo. Se enmarca todo lo anterior en el marco para la nueva dirección y liderazgo escolar. Este marco genera las indicaciones y referencias que guían a los establecimientos públicos y no se había actualizado desde el 2005. En el 2005 no hablábamos de liderazgo escolar, hoy día se incluye y se hace una referencia directa a la distribución de liderazgo escolar. Incluso se habla de prácticas de liderazgo escolar desde la visión de Spillane, lo que lleva a cuestionar si es posible en Chile, con la cultura que tenemos, finalmente establecer prácticas de distribución de liderazgo y evidencia esta internalización muchas veces descontextualizada de la literatura internacional. Hoy día, entonces, los liceos generan o vivencian complejas expectativas sobre el trabajo que tienen hoy los directores como enlace de estas políticas y facilitadores de las prácticas escolares. Esto genera posibles desencuentros y fricciones entre directivos y docentes. Desde la visión de la micropolítica, un director debe mantener el control, el dominio, manteniendo el orden social, y la adhesión, la integración. Y esto es políticamente contradictorio, porque debe dirigir y además considerar lo que es complejo en un mundo educativo, mucho más como el liceo técnico profesional. Entonces, se suma a esta problemática múltiples tipos de interacción, como nos dice Santos Guerra, de miembros que habitan un mundo mágico y anódino que se mueve entre la indiferencia y la oposición del aula y la escuela en general. Entonces, hay transacción de sentimientos, actitudes, discursos y prácticas con un liceo que está impregnado de ideología, dimensiones políticas y éticas. De esta manera, no podemos presentar una visión neutral y meramente técnica del quehacer del aula y de la escuela, esperando que lo técnico pueda quedar fuera
de las interacciones, por ejemplo, micropolíticas. A esto se suma la complejidad intrínseca de los liceos técnicos profesionales. En Chile, los liceos técnicos profesionales, nosotros tenemos de primero a octavo básico, luego viene la enseñanza media, primero y segundo medio es un plan común, científico humanista, y en tercero y cuarto medio los alumnos toman la especialidad, especialidades técnicas tales como gastronomía, mecánica, tecnología, contaduría, contador auditor, perdón, hotelería, etc. Eso cumple casi el 80% del currículum especializado del estudiante, lo que comparte con algunos cursos de lenguaje, matemáticas y otros de plan común. Hoy día tenemos una formación en liceos técnicos profesionales que ha sido débilmente abordado por la investigación educativa. Desde que inicié esta investigación, recién en el 2020, el CIAE, donde pertenece Beatriz, y la Universidad Alberto Hurtado, presentan los dos primeros libros enfocados especialmente en liceos. La educación ha estado enfocada principalmente en Chile en escuelas, en liceos, y hay algunos capítulos que están abordados o dirigidos hacia liceos técnicos profesionales. Esta débil investigación del sector contrasta con la importancia que tiene la educación técnica media técnico profesional en cobertura de matrícula y la fuerte presencia que tiene para los sectores más pobres de la sociedad. Entonces, en Chile, el liceo técnico profesional se constituye como una versión tradicional, nace como una educación vocacional y una alternativa orientada a la preparación de un oficio para aumentar opciones de inserción laboral a estudiantes provenientes de clases bajas o de bajo desempeño escolar. Así surge históricamente este liceo. La última década sí ha adaptado la oferta educativa y hoy día el equipamiento de los liceos ha mejorado muchísimo. Hoy día las especialidades cuentan con laboratorios de alta gama y complejidad y se ha aumentado completamente la vinculación con la empresa. No obstante, la trayectoria educativa, por ejemplo, hacia la consecución o completar estudios terciarios, no ha sido incluida en la política educativa. El liceo chileno, en palabras de Bailey, necesita repensarse en términos fundamentales. Contamos con un currículum sumamente abultado, muy rígido, y hay una división decimonónica entre lo HC, que es lo científico humanista, este plan común, y lo TP, que es la especialidad. También tenemos una obsesión por pruebas estandarizadas que los liceos técnicos no logran cumplir y que les exige, por ejemplo, estar en constante revisión, evaluación y posible cierre del establecimiento, una pedagogía sumamente tradicional y una falta notoria de protagonismo de sus jóvenes. Entonces, desde esta manera, la demanda escolar puede expresarse en términos de un enigma esencialmente micropolítico. Cuando encuentro la micropolítica como opción analítica, creo que puede realmente expresar todo lo que esta problemática está manifestando. Hablamos del uso del poder formal e informal por los individuos para alcanzar metas y de las acciones cooperativas y conflictivas. El liderazgo distribuido, que es el segundo elemento de esta investigación, se toma como un marco conceptual, pero también analítico, es una opción de una estrategia finalmente de liderazgo como práctica. Hoy hablamos de liderazgos múltiples, colectivos y no asociados a un rol formal. Hablamos de un conjunto de interacciones, orientaciones y direcciones coherentes a objetivos compartidos. Y lo interesante es que el liderazgo no es algo que recae en una persona en ningún caso, emerge de la red de interacción. Por eso finalmente acá lo que se analiza es la red de interacción que está determinada por un contexto social de normas, procedimientos, valores y expectativas. Por eso la micropolítica es importante, porque está determinado por el contexto, y por eso no podemos internalizar directamente toda la literatura que se ha logrado en relación al liderazgo distribuido.
debemos contextualizar. De esta manera, la micropolítica escolar y el liderazgo distribuido han estado escasamente interconectados, específicamente en la investigación latinoamericana. Hay importantes evidencias, no muchas, en niveles anglosajones, pero sí, en Chile no hay estudios que organicen micropolítica y liderazgo distribuido en liceos técnicos profesionales, lo que le da un valor agregado a esta investigación. Superponer ambos tiene el potencial de generar importantes análisis potenciales para la política educativa. De esta manera, podemos preguntarles cuáles son las prácticas de distribución de liderazgo y la relación con las condiciones micropolíticas que construyen entre sí equipos directivos y docentes y profesores en el contexto de la educación pública técnico-profesional de alta vulnerabilidad en Chile. Los objetivos son analizar y aportar conocimiento acerca de estas prácticas de distribución y la relación con las condiciones micropolíticas que construyen los directivos y profesores en los liceos de alta vulnerabilidad. Para ello nos propusimos 3 objetivos específicos. Primero, había que saber qué piensan, qué concepciones tienen los actores educativos sobre el liderazgo escolar distribuido y las nuevas demandas que esto conlleva para la organización educativa. ¿Por qué? Hablamos de liderazgo distribuido. En todas las clases que yo realizo, los directivos y los docentes saben lo que es el liderazgo distribuido, pero qué concepción y cómo lo llevan a la práctica de su establecimiento es algo a priori que necesitábamos conocer. ¿Para qué? Para identificar las prácticas de distribución que construyen los equipos directivos y profesores, y así poder explorar las condiciones micropolíticas que están favoreciendo o limitando tales prácticas de distribución. Esto nos lleva a los conceptos clave, que es la educación media técnico-profesional, la micropolítica escolar y las prácticas de liderazgo, hablando de influencias y prácticas escolares, que nos lleva a pensar en una interacción y políticas que son interacciones que son eminentemente políticas y éticas de la cultura escolar. La metodología de investigación es cualitativa, como una ciencia social comprensiva, que comprende y construye significados y experiencias de sujetos y relaciones sociales. Es exploratoria porque quiere conocer información contextualizada de una problemática que aún no está cerrada y que debe ser un aporte a este espacio de investigación. E interpretativa porque se refiere a formas concretas de percibir y abordar la realidad por un conjunto de interacciones de sujetos, en una realidad que es cambiante, que es multireferencial y que son producto de las interacciones y producciones sociales que nos convocan como comunidad educativa. La aproximación metodológica es el socioconstruccionismo y la psicología social crítica, el método es el estudio de caso. Las técnicas fueron entrevistas en profundidad individuales, principalmente en duplas y en tríos, grupos de discusión y observación participante, la estrategia de análisis de datos, análisis de discurso con categorías emergentes, y se utiliza como herramienta operativa Atlas-T. Para mí fue un gran logro lograr esta coherencia de metodología de investigación. Me hace mucho sentido cómo todo se articula y fluye para entender la micropolítica y el liderazgo de esta mirada epistemológica. El socioconstruccionismo pone el foco en las interacciones sociales como portadoras de sentido, que se ubica entre las personas. Acá la interacción finalmente es el foco de la investigación, donde claramente permite abarcar la complejidad intersubjetiva que muchas veces queda fuera de la investigación escolar. La psicología social crítica permite dar pie a la naturaleza de la experiencia y el significado de las relaciones sociales, donde no existen relaciones humanas que no sean lingüísticas, ni tampoco acciones lingüísticas interpretativas que carezcan de sentido.
Esto es completamente alineado con la micropolítica escolar. El discurso, que es el medio, es la comprensión donde el discurso es una práctica social. Hablar es crear algo. Cuando se habla, realmente yo estoy construyendo la realidad. Las relaciones están conformadas por el discurso y están en constante construcción. Los estudios de caso, por lo tanto, es la herramienta o la técnica metodológica que va a ser de tipo instrumental, ya que es el medio por el cual se desarrollan las proposiciones empíricas más allá del caso mismo. Aquí no interesa el caso en particular, sino que el caso pasa a ser un instrumento para proveer ideas en torno a un problema que se espera refinar. El universo, desde el Mineduc, nos habla de hoy día 935 liceos que alcanzan aproximadamente al 37% de la matrícula de la educación secundaria nacional. Hablamos de que esta investigación se centró en la provincia de Santiago y en liceos eminentemente públicos, que en Chile se entienden como los tipos de dependencia que son corporaciones municipales, el DAEM, que también pertenece a la municipalidad, y los servicios locales de educación, que son entes que van a separar la gestión educacional de la municipalidad para ser un ente externo estatal que está en proceso de desarrollo. Por lo tanto, hoy hablamos de un universo de liceos técnicos en la región metropolitana de 93 y en la provincia de Santiago de 55. ¿Cómo se seleccionaron los casos de estudio? Establecimientos que impartieran lo técnico profesional municipal estuvieran ubicados en el Gran Santiago. Y la condición de vulnerabilidad social fue importante para este estudio, y se utilizó un índice que en Chile se llama el Índice de Vulnerabilidad Social, el IVE, que tiene que ver con un sistema de asignación de equidad con múltiples factores. Si bien hay algunas contradicciones que yo puedo tener con la noción de pobreza que se asocia a ese índice, sí era necesario un sistema de corte que permitiera llegar a los liceos de mayor vulnerabilidad, que era lo que a mí me interesaba. Esto va de un nivel de 0 a 100 y 70 hacia arriba se considera alta vulnerabilidad. Se iba a trabajar con equipos directivos, comprendiendo todos los cargos que hoy día son parte de los equipos directivos, director, jefes técnicos, coordinadores de ciclo, de especialidad, orientadores, etcétera, docentes, HC y TP, es decir, humanistas y de especialidad, padres y apoderados y centros de alumnos. El primer caso está ubicado en el sector norponiente de la región metropolitana de la ciudad de Santiago. Tiene un grupo socioeconómico bajo, una matrícula solo de 349, lo que es bajo porque este liceo tiene un espacio para 700 estudiantes y su categoría de desempeño es insuficiente. Si se fijan, hay una comparativa, es similar en indicadores de desarrollo personal y social, pero en sus índices CIMSE, que si bien no son el foco de esta investigación, demuestran que en lectura, matemática y ciencias naturales, que son las pruebas estandarizadas que se utilizan en Chile, están notoriamente más bajos en comparación a sus mismos pares, es decir, a otros liceos técnicos profesionales. El segundo caso está ubicado en el surponiente de Santiago, también tiene un índice económico bajo, la matrícula está completa, es un liceo con alta demanda, tiene una categoría insuficiente, si se fijan en la parte inferior, también tiene un CIMSE más bajo, pero superior al anterior. No obstante, ambos liceos, si bien en las pruebas estandarizadas tienen menores resultados, en la parte de especialidad son muy reconocidos en automotriz, gastronomía, que son sus principales especialidades.
¿Cuáles son las técnicas de recolección de datos que creo que también están en absoluta coherencia a este marco epistemológico? La entrevista en profundidad, entendida como un constructo comunicativo y no como un registro directo de discursos que hablan al sujeto. Si el discurso es una práctica social, había que utilizar una entrevista en profundidad. Pero si vamos a hablar de interacciones sociales, de micropolítica y de prácticas de liderazgo, había que buscar una estrategia metodológica y una técnica que permitiera hablar del discurso construido en relación a interacciones y a intersubjetividades. Por lo tanto, entrevistar en duplas y tríos realmente fue una experiencia increíble porque permitió discutir a los entrevistados y limitar mucho menos mi participación, porque el discurso se iba construyendo principalmente entre ellos. Si queríamos lograr poner de manifiesto la micropolítica y lo conflictivo, los incidentes críticos como parte de la entrevista fue también un acierto. Se entendían los incidentes que iban relatando los entrevistados, incluyendo los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales que eran necesarios de comprender para hablar de la micropolítica. La observación, que en este caso fue participante, pero en muy baja medida. Se habla de participante porque si bien yo estaba como observadora en una reunión, al final de esta yo podía hacer algunas preguntas, pero observación permitió ir y venir entre la práctica observada y las interpretaciones que quedan reflejadas en el análisis. Hay una etapa preliminar que fueron entrevistas individuales a 3 directivos y a 3 profesores HCITP de liceos distintos, es decir, 6 liceos participantes, con la misma corte de UNIBE, liceos técnico-profesionales, con UNIBE sobre 70, lo que permitió poner en juego la entrevista por incidentes críticos, pensar en cómo hacerla en dupla y poner en juego principalmente cómo llegar a esta micropolítica y a las prácticas de liderazgo en acción en los liceos. Los 2 estudios de caso estuvieron finalmente entonces compuestos por 9 acciones por liceos, que son las formales, porque en realidad fueron 6-7 meses de una participación constante dentro de estos liceos. Formalmente, que se transcribió y se pasó al programa Atlas-TI, fue una entrevista en dupla a directivos por liceo, una entrevista en duplas a docentes técnico-profesionales, a docentes humanistas científicos, un grupo de discusión con padres y apoderados, que finalmente fue una entrevista en tríos, un grupo de discusión a estudiantes del centro de alumnos, de uno por liceo, y 4 instancias formales de observación. Un consejo ampliado que fue sumamente interesante, donde estaban todos los profesores y los directivos, una reunión de coordinación donde estaban solo los directivos, una reunión de coordinación con profesores HC, que era de historia y de lenguaje, una reunión con la especialidad TP de gastronomía y en el otro de mecánica. Entonces hablamos de 18 instancias formales de participación, pero claramente fue muy superior. Entonces nos preguntamos cuáles son las prácticas de distribución y la relación con las condiciones micropolíticas que construyen directivos y docentes. ¿Cuáles son los resultados? Se traspasa toda la información a Atlas-TI para un análisis de contenido con categorías emergentes. Se saturan, se construyen 80 al menos códigos, se saturan y se transforman en 29 códigos finales, y se organizan en 4 categorías que provienen de la literatura especializada que se expuso en el marco metodológico que ustedes realizaron, más un cruce de grupos de documentos de los liceos, códigos y superposiciones de categorías que se fueron mezclando. Así llegamos a 4 grandes categorías: desarrollo y gestión de la organización escolar, gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, gestión de la convivencia y participación de la comunidad escolar, desarrollo de capacidades profesionales y liderazgo, donde confluye lo técnico profesional, la micropolítica y el liderazgo distribuido. En respecto al desarrollo y la organización escolar,
Para Blaise, la micropolítica comprende todas las estructuras que determinan las tomas de decisiones en los establecimientos. Y acá hablamos siempre de consensos que van a ser conflictivos o cooperativos. Y tomé, para poder respetar el tiempo de esta planificación, de una serie de códigos asociados a esta categoría, un código que es la planificación estratégica y toma de decisiones. En ambos casos aparece desde la dificultad, en casos que nos hablan de una planificación trabajada desde la inmediatez y la contingencia, una gran dificultad para tomar decisiones participativas o en consenso. El caso 1 es claramente contingente, donde está el caso, por ejemplo, de los espacios que son los GPT, donde se reúnen los directivos y todos los docentes, 2 horas semanales, donde finalmente hablan y informan lo mismo que podrían hacer por correo electrónico, siendo, en palabras de los participantes, una pérdida de tiempo, de una planificación, de una gestión, de una articulación, donde se podría trabajar por equipos. El segundo caso presenta incipientemente una organización mucho más planificada. No obstante, las decisiones se toman meramente en el equipo directivo, lo que hace percibir a los docentes que esto no está contextualizado a las necesidades del aula. Por lo tanto, focalizándonos en este código de planificación estratégica y toma de decisiones, se actúa principalmente de la contingencia, donde hay una insuficiente discusión pedagógica y hay una independencia, autonomía que puede ser, es muy positivo y es necesario en el liderazgo distribuido. No obstante, no está acompañada de procesos de acompañamiento sistemáticos. Por lo tanto, se vive como una inconexión y segregación donde las decisiones son tomadas sin colaboración y sin una visión compartida, lo que es percibido y demandado principalmente por los profesores humanistas. Entonces, nos habla Harris que las escuelas exitosas reestructuran y rediseñan deliberadamente un liderazgo que pueda compartir y extenderse ampliamente. Hay que remodelar roles y responsabilidades y crear nuevos equipos y crear una cultura de retroalimentación y acompañamiento que en estos liceos no está presente. El segundo elemento de resultados es la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es mucho más complejo en los liceos técnico-profesionales porque aúna lo humanista y lo disciplinar y lo técnico. Importante, y elegí un código en específico, que es el desarrollo de las competencias transversales, que es fundamental en las trayectorias juveniles, y donde lo que se espera es que la formación TP no se limite a la acumulación de capital humano. Para ello, la trayectoria juvenil y el desarrollo de competencias transversal es un eje fundamental para dar un significado a las nuevas juventudes y a las nuevas trayectorias juveniles y a la multidisciplicidad de liceos que hoy componen nuestro país. En el caso 1, no están las condiciones para hablar de competencias transversales aún. Hay que institucionalizar una gestión directiva técnica pedagógica antes de plantear metas transversales. Estamos en una etapa mucho más incipiente. El caso 2, aunque incipientes, sí son altamente valoradas y hay un intento por hablar de la transversalidad y hay ciertos diálogos HC-ITP que están generando algunos cambios. Entonces, las trayectorias de formación y proyección futura son parte del espacio micropolítico. Hoy día estamos perdiendo espacios micropolíticos por no respetar las subjetividades juveniles. Entonces, hablamos de contenidos transversales que son complejos de llegar a la práctica porque hay intereses en juego. Los cambios afectan a la micropolítica institucional. Unos luchan por mantener el statu quo y los innovadores por lograr un cambio o una innovación. Si quiero poner en juego competencias transversales, por ejemplo, tendría que quitar tiempo a una especialidad, lo que no se quiere hacer en los liceos públicos.
El liceo, entonces, puede vaciar de conocimientos significativos a los jóvenes y podemos desaprovechar un espacio potencial para fortalecer la construcción de la subjetividad juvenil hoy. Entonces, queremos trabajar desde la subjetividad para proponer a la biografía de estas personas y de estos jóvenes proyectos personales que sean interesantes. El tercer elemento de resultado es la gestión de convivencia escolar y la participación de la comunidad, donde hay un diálogo de diversidad, donde vemos acciones que van a ser legítimas por parte de otros. Y aquí tomé el ítem de condición de vulnerabilidad escolar. El resultado interesante que para estos liceos, la vulnerabilidad, a pesar de ser muy alta, no se comprende en sí misma como una condicionante negativa, pero sí como un constituyente que debe ser contextualizado para dar una formación y una trayectoria educacional contextualizada. En el caso 1 se habla de espacios de convivencia asociados a drogas, actos de violencia, una familia o apoderados con una distancia hacia el estudiante y con menores recursos personales para acompañar a sus pupilos. No obstante, los profesores sienten que más allá de que esto sea una limitante, temen que sus prácticas pedagógicas hoy día no estén respondiendo a las necesidades particulares de estas trayectorias juveniles en particular. En el caso 2 se reconoce la presencia de juventudes, hay un temor de no saber responder a una temática de multiplicidad, principalmente de ámbitos sexuales de experimentación, y de la heterogeneidad que hoy día tenemos de juventudes. Entonces, y de la exigencia que esto tiene de nivelación por la diversidad de juventudes que hay. Entonces, la condición de vulnerabilidad escolar ha estado desde el 2013, se dice que hay una despreocupación de esta modalidad educativa por la baja capacidad de voz política que tiene el liceo. Pero hoy día vemos que hay una demanda juvenil importante, estamos con un cambio político y una vivencia política importante en el país, pero el liceo técnico profesional no es esa voz que se manifiesta en la calle. No hay un repertorio discursivo que los valide, pero no hay una situación de pobreza que esté limitando negativamente o de manera prejuiciosa las prácticas de gestión en los establecimientos, lo que es muy bien valorado. En los jóvenes, la transición de la escuela al trabajo hoy día ha cambiado. El joven hoy día es mucho más complejo. Los años de escolarización y salir con un título técnico profesional en cuarto año medio no garantiza un empleo. Y hoy hay otros capitales sociales que se juegan en la trayectoria juvenil. Entonces esperamos que haya una búsqueda del liceo de las significaciones, de percepciones de estos estudiantes. Por último, está el ítem de el desarrollo de las capacidades profesionales de los liderazgos, donde se pudiera comprender los espacios de gestión y desarrollo de competencias personales de interacción que se exigen para convertirse en prácticas políticas exitosas, en prácticas de liderazgo exitosas. Entonces, aquí tomé el código características del liderazgo de educación media técnico profesional, es decir, que comprenden los participantes del sector educativo por liderazgo distribuido en estos liceos. En el caso 1, la figura de liderazgo está completamente asociada a la persona del director, al rol de poder, de jefatura. Impresionante cómo estudiantes y apoderados centran el liderazgo en quien tiene el poder, es decir, quien tiene el cargo. Desde la teoría sabemos que el liderazgo no está asociado al cargo. Tú puedes tener un cargo de director sin necesariamente ser un líder exitoso. Acá no es así, y eso complejiza
tremendamente la posibilidad de ejercer distribución de liderazgo y tienen un impacto micropolítico muy potente. El caso 2 mejora bastante con el reconocimiento de que un líder debe formarse continuamente y estar capacitándose de manera constante y situada para instalar mejoras sustantivas. Y esto, aunque incipiente, demuestra las mejoras que tiene con respecto al primer caso estudiado. Entonces, las características del liderazgo que para los participantes tienen en los liceos, vemos una visión por una parte jerárquica y tradicional, alejada del dinamismo de la distribución, opuesto a lo que propone la evidencia, desde Harris, Hopkins y Jackson, cuando hablamos que no debe ser entendido como un fenómeno individual y asociado a características de personalidad. El caso 1 era claramente asociado a una voz fuerte, autoritaria, muy lejana del proceso colectivo y distribuido que esperamos lograr. Ahumada, da cuenta de la dificultad para instalar un liderazgo distribuido en las culturas donde existe una concentración de poder y una visión individual y jerárquica del liderazgo. En el caso 1, el poder está en el director, eso es claro. En el caso 2, se amplía al equipo directivo, pero igualmente está centrado en el equipo directivo, que actúa colaborativamente, pero de manera sumamente atomizada. Por último, el liderazgo, desde Montesinos y Uribe, habla de la importancia de desarrollar talentos profesionales que ya existen en la escuela y que aquí claramente se están perdiendo, y además perdemos claramente potencialidades y aspiraciones de los estudiantes. De esta manera recuerdo el objetivo general, que era aportar conocimiento y analizar las prácticas de distribución y su relación con las condiciones micropolíticas. Tomé los 4 categorías construidas a nivel de resultados y para proponer en virtud del tiempo las discusiones y las conclusiones, tomó un elemento central que fue un hallazgo importante de esta tesis, que son las prácticas de liderazgo y condiciones micropolíticas centradas en la interacción docente del plan común y la especialidad, es decir, del docente de especialidad y del profesor del plan común. Se expone entonces como el principal hallazgo de inflexiones micropolíticas entre los docentes técnico-profesionales y los profesores del plan común, manifestando una distancia sustancial entre las miradas, entre el quehacer pedagógico, lo que suscita prácticas culturales de baja distribución. Entonces vemos acá claramente, como se esperaba en esta investigación, prácticas micropolíticas que están limitando la distribución del liderazgo. Hablamos de una gestión tradicional con una influencia política formal e informal, por una parte en un caso claramente jerárquica, en otra mucho más segmentada, que se postula que están promoviendo estos resultados estandarizados tan insuficientes en los liceos. Son limitantes necesarias de develar para instalar procesos de mejora y aportar a las trayectorias educativas de los estudiantes y a la distribución de los liderazgos. Entonces, solo concentrada en la interacción HCTP, el objetivo general número 1, donde hablamos de las concepciones y directivos, las concepciones asociadas a la distribución del liderazgo escolar, hay una tensión clara entre ambos, que de no ser develadas, generan micropolíticamente una distancia entre las prácticas de colaboración y distribución. Es sumamente latente, pero al ser latente tiene un impacto tan importante porque no se está logrando hacer consciente esta problemática para lograr el cambio esperado. Es interesante que en ambos casos los docentes TP asocian el liderazgo al aprender haciendo. El único líder validado es el que hace en la práctica, en el oficio. Por lo tanto, el profesor de asignatura no puede ser un líder.
Y esto está latente, lo reconoce toda la comunidad, también lo reconocen los apoderados y los estudiantes. Por lo tanto, asociamos el liderazgo a una persona en particular, que en este caso es un docente TP. ¿Por qué? Porque hace, construye en su especialidad. De esta manera de velar las concepciones, conjeturas y supuestos, nos va a permitir verificar y corregir las concepciones que van a liberar la conversación y aumentar la validez de la información. Les quiero leer una cita al respecto. Y ahora, ¿qué ventajas tenemos nosotros, los docentes del área TP, para generar liderazgo o para ser líderes? ¿Por qué? Nosotros practicamos lo que enseñamos. Los chicos se afianzan en lo que uno les va mostrando. O sea, ellos van creyendo en el liderazgo por los ejemplos o por los modelos, por lo que ven en el profesor hace. Y por eso nos ganamos la confianza de ellos, para que ellos nos sientan líderes. A diferencia, yo creo, del profesor que enseña en el aula, que enseña esa materia y no tiene la oportunidad de ser un gran líder. Siento que los líderes se forman fuera del aula. Los profesores son líderes cuando llevan a un grupo de teatro, cuando tienen un grupo de coro, hay un grupo de excursión, no sé. Ahí se generan los líderes porque están las facetas liderazgo. Si no, nos ven como un profesor nomás, como el docente de turno. Micropolítica ahí patente que se está viviendo la tensión de los docentes TP y HC. Un segundo objetivo, identificar las prácticas de distribución. Hay prejuicios, hay estereotipos que profundizan una actual fisura entre los planteles HC y TP que limitan la distribución. En ambos casos hay una baja confianza relacional entre especialidades y asignaturas, con una barrera tremenda para distribuir el liderazgo. Harry nos dice hasta qué punto el liderazgo distribuido se constituye como una posibilidad real. Cuando llegué a esta cita me cuestioné absolutamente mi investigación y dije, ¿cómo entonces podemos construir en este contexto de ruptura un liderazgo distribuido? Es posible que la distancia gravitante de los liceos TP, que tienen un foco de asignatura y un foco de especialidad, actúen en espacios fronterizos. Y estas fronteras finalmente nos van a entender a comprender y dar una opción un poco más esperanzadora. Harry señala que hay que acabar con estas barreras que son artificiales y hay que erradicar las estructuras organizacionales que restringen los aprendizajes. Así, un profesor HC nos dice, es cultural, sí, pero también tiene que ver con no cambiar el statu quo. Con fortalecer el HC significa entrar a cuestionar lo que te decía hace poco, el exceso de horas que tienen unos versus el otro. Entonces ya van a sentir que esto es un ataque, que es personal. Imagínate, yo tengo 3 horas de matemáticas en cuarto medio y esos mismos alumnos tienen 20, 30 horas de mecánica, más en mecánica de todos los módulos. ¿Qué puede hacer un profesor HC con 3 horas? Micropolíticamente súper potente. Y el último objetivo, ya en la condición micropolítica, hay un nudo crítico que ya estaba desde el 2011 conversado en la investigación, que es esta falta generalizada de integración entre la formación general y la formación diferenciada. Pero hoy día asociarlo a micropolítica nos permite hablar de las limitantes que está generando esta distancia. Entonces, hablamos de una cultura que en ambos casos de esta investigación está completamente dirigido a lo técnico profesional y también a una formación para el trabajo, asociada a la incertidumbre de la trayectoria juvenil en los contextos. Hay una falta de diálogo entre lo HC y lo TP. Voy finalizando, me quedan 3 minutos. Pero una vez un colega me dijo, esto lo dice una profesora técnico-profesional, tú no eres profesora, y eso que supuestamente éramos conocidas, éramos casi amigas. Y me dijo, es que tú no eres profesora. A mí me salió la Chucky, que es ese personaje, y le dije, mira, me vas a disculpar, pero yo soy mucho más profesional que cualquier profesor que está aquí.
Y me abrió los ojos, sí, le dije yo, porque el día que no quiera hacer clases me voy a retirar y no voy a seguir siendo una vaca sagrada, como muchos aquí, que se sientan en el escritorio, les pasan una guía a los cabros y se sientan a leer el diario. Yo cuando llegue a eso voy a renunciar y prefiero 1000 veces trabajar de pastelera, porque es una cocinera la que está haciendo el oficio, no es profesora. Y le dije, pero no voy a ser del lote, del montón. Para mí esas son vacas sagradas. Y yo creo que esto es mucho más pedagogía que incluso la que tienes tú, que eres profesora de historia. Entonces, los aportes de esta investigación es develar estas concepciones, supuestos y conjeturas desde la micropolítica. Si no develamos estas tensiones que están hoy día en un espacio oscuro y latente, no vamos a lograr distribuir el liderazgo de los liceos. Develar favorece la comprensión de las prácticas políticas de distribución. ¿Cómo develamos? En talleres, conversando, dialogando los HC con los TP. Entonces, hoy el aporte es cruzar fronteras, es decir, cruzar la frontera de la distancia. Los TP con los HC están distanciados físicamente y no se ven, físicamente no se conocen y no conversan. Esta separación geográfica nos puede ayudar a levantar las barreras, tal como nos dice Harris. Culturalmente, limitar esta mirada del poder de arriba hacia abajo, y de estructura, donde ya no hablemos de la división de materias, sino que hablemos y la preocupación sea la trayectoria del estudiante, donde no haya que competir por lo HC y lo OTP. Los aportes entonces, tenemos toda esta visión de patrones de liderazgo distribuido. Aquí los casos estuvieron principalmente en lo formal y en lo pragmático, en algunos casos estratégicos, pero ¿qué pasa? Hay un gran aporte hoy día para el liceo cuando comprenda que el liderazgo distribuido no es separar tareas por las personas y que pueden permear y cambiar cíclicamente. Hoy día sí puede haber distribución formal, pero en otro momento puede ser oportuna, en otro momento incremental, para llegar a una distribución cultural. No es necesario cambiar absolutamente todo. Los liceos, y reconociendo la contextualización de los liceos, puede ser un respiro, donde distribuir no es cambiarlo todo, es permear por estos patrones. Entonces, hoy vamos a hablar de influencias y prácticas escolares, micropolíticas, prácticas de distribución, donde develemos estas interacciones políticas y éticas. Como limitación, la participación tiene que ser aumentada cuando hablamos de micropolíticas, porque la conflictividad a veces es difícil de pesquisar en entrevistas o en observación. El acceso a las inflexiones por parte de una investigación, también por parte de una investigadora, puede inhibir ciertos comportamientos por parte de los investigados. Se notaba que ellos trataban de hablar de cómo distribuyen cuando micropolíticamente vimos que no era así. Y eso es un hecho que tenemos que tener en cuenta en la construcción. Entonces, más participación y observación puede ser un aporte y una proyección a esta limitación. Más tiempo de permanencia en los liceos y múltiples técnicas de investigación. Hoy día considero que tomar ciertos aspectos con la investigación-acción podría ser una buena apuesta. Recomendaciones, y con esta termino. Profundizar en los niveles de participación que tienen estudiantes y apoderados. Acá hay estudiantes y apoderados con un capital social cultural bajísimo, con entrevistas que no duraban más de 30 minutos porque por más que se intentaban, no tenían mayores opiniones al respecto. Empobrecidos culturalmente, donde tenemos que trabajar ahí porque esos estudiantes y apoderados merecen un mundo mejor. Hay un nuevo campo de estudio que yo propongo como profundizar las concepciones. ¿Para qué? Para develarlas. Si yo develo lo que micropolíticamente expuse, voy a poder hacer un cambio.
Un nuevo mundo es Red Futuro Técnico u otras políticas donde hoy día yo trabajo, lo veo y lo estoy llevando a la práctica para ver cómo esto impacta. Y, por ejemplo, esta política donde yo trabajo está completamente enfocada a lo técnico profesional. No tengo oportunidad alguna de trabajar con los profesores HC, ni con competencias transversales. Tengo que limitarme a lo técnico. Hay un cambio cultural, hay que prestar atención a las interacciones, micropolítica y distribución. Agradezco a Santiago, mi hijo, a mi familia, a la calidad humana del equipo de educación ORT. Le doy mi abrazo a la distancia a nuestro compañero Oscar, que nos deja físicamente y fue tan importante en sentirme parte de la cultura uruguaya. A Beatriz Ávaros por su gran exigencia, tremenda sinceridad, pero profesionalismo que espero algún día lograr. A la comisión de tesis, doctora Ana María, doctora Andrea, por darse el trabajo de leer esta investigación y hacer esos grandes aportes por escrito. Y este esfuerzo es por una educación chilena pública, de calidad, equitativa, justa y en resguardo de todos los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Les dejo una imagen de Federica Mata, donde nos dice que la educación es un derecho. Y es por lo cual estos 6 años he esperado ser un aporte a la política pública. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos entonces a dar la palabra ahora a tu directora de tesis, doctora Beatrice Ávalos. Muchísimas gracias, Carolina. En realidad, debo decir que habiendo visto esta historia desde el comienzo, desde los comienzos quizás un tanto inseguros al formular la idea de la investigación, al buscar la metodología con que tomaría este tema, manejaría este tema. Me acuerdo cuando le dije que tenía quizás que aprender algo sobre cómo se analizan los datos cualitativos, y buscó Atlas-T y se sumergió y lo aprendió sola. Entonces creo que es una historia interesante de un proyecto de investigación que sí tomó tiempo, porque tomó el tiempo que toma cuando tienes muchas otras actividades a las cuales tienes que prestar atención al mismo tiempo. A mí me impresiona mucho que yo creo que desde la perspectiva de la educación en Chile, de la educación pública en Chile, esta investigación y sus resultados van a contribuir a analizar, a entender un poquito mejor este nivel que ha sido poco estudiado. Quizás yo tengo una pregunta, quizás es la única que te haría en este caso, y es, ¿qué sientes tú personalmente que aprendiste, más allá de haber logrado sistematizar y hacer una presentación, pero tú como persona investigadora, académica, práctica, dedicada también a política educacional, ¿qué sientes tú que esta investigación te confirió y de qué modo te cambió quizás desde la situación inicial a la situación final en la que estás? Una pregunta tremenda. Yo sé que no se puede contestar en profundidad en este tiempo, pero dame simplemente unos pincelazos si los tienes. Vamos, voy a dejar, Carolina, que respondas al final. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu intervención. Voy a pasar ahora la palabra a la miembro del tribunal, que actúa como miembro externo, la doctora Ana María de Albuquerque. Muchísimas gracias. Empiezo con mis disculpas por mi portuñol. Es muy claro, todo puedo leer, estoy a estudiar. Pido disculpas si no hablo tan bien como me gustaría y como necesita un trabajo tan bueno. Está a altura de este trabajo. Muchas gracias. También con el agradecimiento a doctora Beatrice, a Carolina, a Andrea, Denise, por la invitación, por la oportunidad de leer tu trabajo, tu tesis. No es un trabajo, es un placer, es un honor leer un trabajo tan bien construido, tan bien
desenvolvido con tanta calidad. Muy bueno, muchísimas gracias, porque se puede leer y aprender. Además de estar como una posición de evaluador, es muy difícil, pero en esta posición creo que aprendemos también mucho. Muchísimas gracias, y también a toda la equipo de la Universidad ORT de Uruguay, que me encanta muchísimo trabajar con la ORT. Muchas gracias por esta otra oportunidad. Bueno, seguimos para las análisis. Consideré primero el tema. El tema es un tema excelente, de referencia para otros países, incluso para Brasil. Tenemos situaciones muy próximas, cercanas, cuando hablamos de educación técnico-profesional en Brasil. Cuando estaba a leer tu trabajo, buscaba mirar, no, Ana, este es contexto de Chile, porque pues, por muchos momentos estaba leyendo como si estuviera en contexto de Brasil, de liceos en Brasil. Creo que tensiones que vivimos mucho en el contexto de educación técnico-profesional y además en la educación secundaria en Brasil, que no es es una situación que pasamos por muchas reformas, mas estas tensiones están presentes todavía hoy en las escuelas, en las relaciones entre profesores, directivos, incluso en la concepción. Y muy importante lo que dijiste en la presentación, está en tu trabajo y también en la presentación, que es esta mirada de que la educación técnica profesional es para las personas de nivel social más bajo. También tenemos esto acá, la idea de que trabajo no es para las clases más altas, de nivel socioeconómico más alto. Entonces, estos se van para la universidad y no, que van para los institutos, liceos. Acá tenemos institutos federales, que son del gobierno federal, tenemos escuelas técnicas, que son de los estados, muy poco de las escuelas particulares, privadas, mas mucho de público, también con esta característica de haber como que una segregación social y económica para los estudiantes que van para la educación técnica profesional. Esto ya coloca una cultura para la educación técnica profesional. Esto ya tenemos una cultura que es algo de una cultura como se mira en las escuelas y la formación. Después tenemos una cultura de estas escuelas, de los liceos, de los institutos federales, las escuelas de los estados, porque tenemos una situación de sistema de educación más compleja, heterogénea en Brasil. Entonces, creo que tienes un tema muy, muy importante. Cuando muestras Chile, hay posibilidades, sí, de comparación, una análisis comparada con otros países. Desde acá, miro de Brasil. Con relación al contenido, es excelente todo lo que traes de referencial teórico, muy bueno, muy bien construido, denso, con un trabajo que digo exhaustivo de referencias, de teorías, de conceptos para buscar las relaciones, los conceptos esenciales, otros conceptos para profundizar tu análisis, tu trabajo. ¿Puedes comprender lo que hablo? Perfecto. ¿Sí? Gracias. Qué bien. Tienes un trabajo como de todo, así, un trabajo muy bien alineado con todas las partes, los objetivos, la metodología, las análisis, las conclusiones, tem todo muy bien alineado. Con relación a metodología muy bien estructurada, mi única cuestión, duda, es con relación al término exploratoria, que creo que tienes una análisis cualitativa de un abordaje, una concepción cualitativa, abordaje cualitativa. No sé si exploratoria, porque cuando hablas de exploratoria, es siempre algo más apropiado a un estudio que empieza
una investigación, un estudio que empieza el abordaje de un tema o de una cuestión, que es algo más incipiente. Y en verdad tu trabajo fue más profundizado que un estudio de característica exploratoria. Entonces, con relación a la metodología, es el único punto que me queda como una duda, que no creo que es un excelente trabajo metodológico. Por esto, va más allá del exploratorio. ¿Comprendes esto que digo? Con relación a las análisis, muy bien construida, muy bien, está todo muy claro. Las conclusiones, es un trabajo que se puede leer muchas veces y cada vez que se lee se encuentra un nuevo punto, una nueva cuestión, muy instigante. Creo que solo un punto a refletir. Además de no ser el tema central de tu trabajo, las relaciones con la vulnerabilidad con las escuelas, las características de las escuelas, de los dos liceos que son liceos de alta vulnerabilidad, ¿correcto? Esto es que me pasó algo como más distante. Tiene en dos puntos. Creo, no es el punto central de tu trabajo, es verdad, pero que es un contexto que traes, un contexto que tiene características muy relevantes, muy importantes. En algún momento no se queda muy clara esta relación con liderazgo distribuido y el contexto de vulnerabilidad. Micropolítica y liderazgo, puedes hablar esto de todos los liceos. ¿Qué tiene en específico cuando hablas? Cuando hablaste de vulnerabilidad, hay un punto como que en separado. Destacas en el trabajo alta vulnerabilidad y después el contexto de vulnerabilidad, perdón, tienes una parte de contexto específico, ¿no? de vulnerabilidad. Pero solo en estos momentos, como se apartase, como se hiciese una separación. Estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de micropolítica y liderazgo distribuido, que es muy interesante. Para nosotros en Brasil es un concepto poco trabajado, pero trabajamos acá más con una concepción de gestión democrática, pero que se encuentra también las mismas tensiones en los contextos escolares. Sí, volviendo trabajas mucho micropolítica y liderazgo, muy bien, pero cuando haces la relación con la vulnerabilidad, es como si tomase un análisis, una apartación. Ahora voy a hablar de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuáles son las características de vulnerabilidad de estas escuelas de caso 1 y de caso 2? ¿Tiene alguna relación con la postura, con las concepciones de los maestros de HC y TP en respecto al liderazgo? ¿Qué son las características de este concepto que pueden tener alguna influencia en la postura de los directivos? Estas cuestiones me quedaron después de leer tu trabajo. ¿Hay alguna, también te pregunto, ¿hay alguna dirección o alguna política de cambio de prácticas de gestión de las escuelas después del manual? Creo que fue un manual de gestión escolar, ¿no? En 2015 tienen un manual. ¿Hay algún cambio por parte de las escuelas o por parte de alguna política de gobierno para cambio de gestión, alguna discusión después de la publicación de este manual? ¿Qué hablas de este manual? Que si hay algo. Otra pregunta. ¿Qué hay características de la cultura escolar en Chile? Hay características de una cultura escolar de escuelas en Chile
que tiene alguna interferencia en poder tener más liderazgo distribuido o no en la micropolítica. Hay características nacionales de la cultura escolar en Chile que hace alguna interferencia en este contexto. Después, cuando empiezas en el capítulo 7, la tabla, cuando empiezas en el capítulo 7, está todo muy bien en relación a forma, el formato de trabajo, está todo muy bien, una revisión final es siempre muy bien, muy bienvenida, pero en capítulo 7, cuando inicias hablando, resultados de la investigación. Enseguida tiene una tabla 25, pero la análisis se va seguindo el que está en la tabla 24 antes. Creo que sería interesante si puedes colocar algo, señalar. Vamos a hacer las análisis, pero con respecto, no que está en la tabla 25, pero la tabla anterior, la 24, que haces un poco de confusión. Todo esto está muy bien hecho. Solo cuando al final de análisis de cada código que empieza en 7.1, desarrollo y gestión de la organización escolar, después altas expectativas, empiezas con las categorías de los códigos y trabaja con todos los códigos. Me hace falta al final de cada categoría de como que un resumen de todo, como mostraste a obra, como mostraste en la presentación, caso 1 y caso 2 con respecto. Inclusive yo pensaba que al final del capítulo 2, o capítulo 7, se pudiese tener una tabla, una comparación de 1 o 2, porque empecé a hacer esto de mi parte, para la lectura y comprensión de la construcción de trabajo, empecé a hacer esto, parte por parte, para compreender mejor o que se pasaba con caso 1 y caso 2. ¿Vale? Una síntesis al final es una sugerencia. Si quieres colocar o no, el trabajo está de muy buena calidad, no te importa. Si quieres una sugerencia... Ana María, vamos a tener que ir redondeando para respetar los tiempos. Sí, perdón. No, por favor. Después, sí, tenemos poco tiempo. Que dices al final que no es posible una generalización, pero creo que tiene padrones que sí pueden considerar para análisis de cultura y gestión de otros centros de ETP y también de otras escuelas con relación al liderazgo distribuido. ¿Puedo hacer una última cuestión? Última. Sí. Solamente, Ana María, permíteme hacer una aclaración aquí para todo el tribunal, que la versión entregada es la versión final. Del punto de vista de la universidad, la tesis ahora no puede ser modificada. No obstante, las observaciones que tú hiciste pueden ser de recibo para posteriores artículos o publicaciones, pero no en la versión de la tesis. La versión que nosotros tomamos es la final. Gracias por la aclaración. Sí. Entonces, mi sugerencia para un artículo, no ahora, para la tesis. Y si hay una perspectiva de cambio en las dos instituciones de micropolítica, y después, ¿por qué miras más las tensiones entre los maestros de HC y TP y los directivos en estas tensiones? ¿Por qué miras más tu análisis y tu atención para los maestros, las tensiones entre los maestros de HC y TP? ¿Sí? Paro por acá. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana María. Andrea, pasamos a tus observaciones, por favor. Gracias. Muchas gracias, Denise. Bueno, felicitaciones, Carolina, por llegar a este momento trascendente. Felicitaciones también a Beatrice, a la directora, porque es parte también de este esfuerzo. A mí me gustó mucho tu trabajo, me gustó más aún la presentación, y me quedé pensando algo que siempre decimos, cómo la tesis sigue trabajando, aún luego de la defensa, ¿no? En oportunidad de que
empieces a pensar en publicaciones, en artículos, y yo creo que claramente, digo, de manera externa, ¿no? Como es mi involucramiento en este proceso, que agradezco estar involucrada en el mismo, como decía Ana María, nos da oportunidad de aprendizaje, pero me parece que hay una aproximación al tema en la primera versión, hay una visión más integral en la segunda, y hoy tu presentación estuvo estupenda, a mí me gustó mucho. Vos misma presentándolo estuviste muy, muy clara, ¿no? Como me diste una idea de aprehensión, de que bueno, este proceso, acá estuve yo, es un proceso habitado, esto lo hice yo, y estas son las conclusiones a las que llego, esto es lo que le vengo a decir, señoras, y estuvo muy bueno. Creo que hay algunos puntos fuertes que me gustaría resaltar. Hay un tratamiento teórico muy cuidado, el aspecto contextual me parece sustantivo, porque es un estudio de casos, y por lo tanto, más allá de que a mí me pasa lo mismo que a Ana María, lo que vienes a decir de lo que ocurre en Chile con estas escuelas, me hace eco en lo que ocurre en Uruguay. O sea, no son fenómenos ajenos, pero es muy importante ese cuidado de la contextualización, porque seguramente, y más cuando hablamos de micropolítica, una mirada atenta va a ver justamente esas diferencias y no esa mirada de bosque que puede homogeneizar procesos, discusiones, elementos, análisis que tienen un signo particular. Me parece que toda la perspectiva histórica, todo la búsqueda de antecedentes, vuelve este trabajo muy riguroso, muy cuidado en ese sentido. Lo mismo, me parecen muy ricas las categorías y subcategorías utilizadas, sobre todo en lo que hace al liderazgo y a la micropolítica, y aquí comparto con la doctora Albuquerque Moreira el tema de la vulnerabilidad. Y ahí creo que hay algo interesante a repensar, a colocar, y es que hoy todos los países están discutiendo mucho el tema de la medición de la pobreza, y están diferenciando lo que es la medición monetaria de lo que es una medición asociada a la multidimensionalidad y asociada a los derechos, que es la diapo con la que terminás cerrando tu presentación. Esa medición multidimensional es la que permite medir la pobreza desde los derechos, en todo caso, y muy cualitativamente, y recuperar, por lo tanto, fenómenos que cuando lo medimos solo desde la riqueza, invisibiliza, y bueno, hay muchos estudios que muestran las dificultades que genera. Pero entonces ahí es donde creo que hay unas categorías y subcategorías que se despliegan, y esto quedó mucho más vinculado a la macropolítica, si se quiere, a una categoría muy general como es una medición de la vulnerabilidad, como hacen nuestros países y como quedan, por lo tanto, ubicadas las escuelas, que en Uruguay le podemos llamar, si es primaria, quintil 1, 2, 3, 4, 5, y en Chile se le categoriza de una manera, bueno, en Brasil se le categoriza de otra. Pero ahí creo que hay algo que pensado desde esa perspectiva, tu trabajo, que ya es pertinente y ya es rico, pero cobraría como otra potencia también. Asociado a ese tema, y ya pidiéndote como una reflexión, bueno, podría ser también en términos de aprendizaje, ¿no? Pero me parece que acá estoy colocando yo más cosas de lo que pueden ser los aprendizajes tuyos. Cuando uno lee la tesis, viste cómo es, uno coloca elementos que no tienen que ver necesariamente con el objetivo, pero bueno, está muy bueno que la tesis genere inquietudes, y en mi caso genera la inquietud justamente siguiendo a Val y al planteo que hace él de conceptos de la micropolítica y la macropolítica. Si bien está claro que tu objetivo no fue colocarte en la macropolítica, sí la macropolítica está como fondo, y en distintos momentos del trabajo de hecho aludes a políticas que tiene Chile, a leyes, a programas, que de alguna manera, bueno, influyen y condicionan procesos y elementos que luego ocurren a nivel de lo micropolítico de los centros.
Entonces allí pedirte una reflexión de qué elementos has podido identificar de la macropolítica, que de alguna manera luego lo micropolítico oficia como espejo, ¿no? Que me parece podría ser asociado a las fragmentaciones o lo que tú colocas como trabajo parcelado, a lo que tiene que ver con los roles, y entonces ahí están los roles prescriptos desde un sistema educativo y los personajes que se desempeñan, y lo que uno le suma desde lo micropolítico, pero bueno, ya hay unas prescripciones que vienen dadas desde lo macropolítico. Y también lo pensaba desde el abordaje colectivo o individual, porque a nivel de la selección de los docentes o directivos, o a nivel de la evaluación, o a nivel de la formación, vienen también estos procesos prescriptos que apuntan a lo individual, difícilmente a lo colectivo. Ya me dirás vos si en realidad en este momento en Chile y en estas escuelas están haciendo abordajes de equipo a la hora de seleccionar o de evaluar el desempeño de los centros o de los equipos de trabajo y a nivel de la formación. Normalmente son procesos bastante individuales. Y por último, y con esto cierro, también para pensar juntas, en las últimas conclusiones señalas algo muy importante que tiene que ver con la baja confianza relacional entre docentes de especialidades y profesores de plan común. Y colocas ahí la palabra confianza, ¿no? Que sin duda que en términos de interacciones y del énfasis que le das tú a la investigación es algo bien importante. Entonces acá, de la misma manera, ¿qué registros a nivel de lo micropolítico o de lo macropolítico hay en torno a alguna voluntad de querer construir confianza? Porque bueno, si seguimos a Robert por seguir a un autor, la confianza en realidad es una construcción que viene con posterioridad al conocimiento, reconocimiento, la colaboración, bueno, en un proceso largo, ¿no? Entonces, ¿qué voluntades hay presentes si en todo este proceso que le has dedicado al trabajo te has encontrado con algo de esto? Y si en todo caso te has encontrado con algo de esto, ¿qué elementos podrían gatillarse, ¿no? ¿Qué puntos de apalancamiento podrían encontrarse para que haya mayor desarrollo al respecto? Pero bueno, para lo que quieras tomar de esto, que te resuene dentro del proceso que vienes haciendo. Felicitarlas nuevamente y agradecer la oportunidad de pensar juntos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones de Ana María y de Andrea, tanto para ti, Carolina, como para Beatrice. Yo tuve el privilegio de seguirte en estos 6 años, ya más de 6 años que iniciaste los estudios doctorales. Fue un gusto, ha sido un camino donde ha habido marchas, contramarchas, muchas vicisitudes académicas, profesionales, personales, pero bueno, es una felicidad para nosotros como equipo el ver que has podido culminar esta investigación. Obviamente, siempre lo que nos toca hablar al final, tenemos la dificultad de que hay temas que ya han sido mencionados tanto por Andrea como por Ana María. Yo no voy a reiterar alguna de las cuestiones que pensaba mencionarte, simplemente insistir en algo que me parece fundamental en esta tesis, que es, en primer lugar, la temática, la importancia, porque bueno, en el discurso está presente, ¿no? La importancia de la enseñanza técnico-profesional, pero no abundan las tesis, y mucho menos las tesis de doctorado en este nivel. Por eso me parece que no solo para Chile, sino para la región, es un aporte sustantivo el contar con evidencia que refiera a este nivel tan importante para nuestros países, para el sistema educativo, para el sistema económico, como lo es la enseñanza técnico-profesional.
También aborda el tema del liderazgo distribuido, que es un tema que hoy está, sin duda alguna, en la agenda de investigación. Tú haces un muy buen desarrollo en el marco teórico, con autores, con conceptos. Y acá, bueno, esto daría para conversar mucho, ¿no? Porque a mí y a otros colegas siempre nos ha preocupado el tema que tú mencionaste en tu presentación hoy, de la descontextualización de la literatura académica. Tenemos una bibliografía que marca nuestra investigación, que básicamente es la bibliografía de los países anglosajones, ¿no? Y donde hay conceptos que cuando se aterrizan a lo que es nuestra realidad, nuestro contexto, amerita quizás pensar en otras conceptualizaciones. Y yo creo que en ese sentido tu tesis deja muchas puertas abiertas para reconceptualizar y pensar qué significa hoy en el contexto de nuestros países, en el contexto de la educación técnico-profesional, hablar de liderazgo distribuido, hablar de liderazgo. El apartado metodológico me pareció muy bien construido, coherente, con el propósito, con las preguntas de investigación. Por momentos me faltó más información o más ganas de saber más acerca de las técnicas, de los instrumentos, de las entrevistas grupales, de la observación participante, pero en tu defensa hay muchos aspectos que trataste y que me quedaron mucho más claros. No voy a extenderme más, solamente quisiera y te aclaro acá que obviamente tanto Ana María como Andrea, como ahora en lo que me queda de tiempo, hemos hecho una serie de observaciones y de reflexiones, y la propia Beatrice al principio, con su pregunta sobre qué te aportó la tesis desde el punto de vista del conocimiento, de tu conocimiento, darían para hablar muchísimas más horas. El tiempo es limitado para tus respuestas, unos 15 minutos, así que lo que te vamos a pedir es que elijas algunas preguntas o observaciones que te parezcan más relevantes, y el resto obviamente tenemos tiempo por delante, espero, para seguir intercambiando, para que produzcas artículos, para seguir discutiendo sobre todos estos temas que tanto nos interesan. Mi reflexión va en el sentido de la complejidad, ¿no?, de la temática que tú abordaste, porque por un lado está la enseñanza, la educación técnico-profesional, el tema del liderazgo redistribuido. Tú misma indicabas que la conceptualización sobre liderazgo insiste en los rasgos que hay en el liderazgo distribuido en materia de independencia, de autonomía. Ahora bien, tú lo estudias en un contexto que de por sí es un contexto muy heterogéneo, como lo es la enseñanza técnico-profesional, un contexto extremadamente fragmentado, donde hay componentes humanísticos, componentes disciplinares, componentes técnicos. Entonces mi pregunta, y te dejo la reflexión, quizás también para que en el futuro ojalá puedas abordar en algún artículo, ¿es el liderazgo distribuido una posibilidad real para la educación secundaria, en este caso técnico-profesional y en general en nuestros contextos? ¿Es una posibilidad real cuando tampoco tenemos demasiada evidencia de que existan, por ejemplo, prácticas colaborativas entre docentes de los componentes humanísticos, disciplinar, técnico? Es decir, un poco vuelvo a la pregunta que tú señalabas, de un autor que a mí me gusta mucho y que he leído mucho, que es Harris, que dice, bueno, ¿cuál sería la alternativa para una opción viable, ¿no? Y ahí esto me lleva a una segunda reflexión, que también te la dejo planteada, no tenés por qué contestarla ahora, sino que justamente me parece que sería un aporte para las políticas educativas. Tú decías, hablabas de las tensiones de la micropolítica, ¿no? Y decías, bueno, ¿con qué gradualidad se puede develar esas tensiones de la micropolítica? ¿Cómo se puede ir avanzando? Tú mencionaste los talleres,
¿no? Tú decías, bueno, los talleres quizás nos permitan develar esas tensiones de la micropolítica, pero ¿podemos pensar en una estrategia? ¿Podemos pensar en una hoja de ruta que nos permita ir develando estas tensiones? Bueno, dejo por aquí reiterarte las felicitaciones por el aporte realizado al conocimiento, para lo que esto deja para pistas para futuras investigaciones, y también reiterar mi agradecimiento a Beatriz, a Andrea y a Ana María por haber formado parte de este tribunal. Sin más, te dejamos unos máximo 15 minutos para que puedas compartir tus reflexiones. Muchísimas gracias. Realmente me emocionan las palabras porque creo que uno de los elementos que más disfruté de preparar una presentación cuando ya está una tesis lista, la cantidad de puertas abiertas, como dices tú, Denise, que encuentro, y creo que sigan inquietudes y posibilidades de seguir estudiando, me fortalece. Y en ese sentido, cada una de sus opiniones me genera esta sensación de que hay muchos caminos posibles de tomar para seguir investigando y haciendo cruces, ojalá entre países. Beatriz, que siento que aprendí, bueno, ha sido un camino de vida, estos 6 años, que además fui mamá, entonces se cruzan muchas cosas, pero creo hoy día lo que más valoro de mi investigación y lo que le diría a otro investigador, la importancia de la cohesión, o sea, lograr confluir conceptos que no están abordados, por ejemplo, en la literatura chilena, como micropolítica, liderazgo distribuido, y en el contexto de los liceos, con una cohesión de paradigma, de marco metodológico, de técnicas. Creo que eso me hizo mucho sentido y me hizo sentir segura en la investigación y en mi presentación. ¿Y qué cambió en mí? Más que cambio es reafirmar que la investigación tiene que estar al servicio de la práctica. O sea, respondiendo también a Denise, si es posible, si veo que el liderazgo distribuido es una posibilidad real, yo creo que es sumamente complejo en espacios como los nuestros. No obstante, uno de los primeros objetivos específicos que yo me había puesto hace 6 años atrás era generar un manual que pudiera ser entregado y distribuido a los distintos liceos, un manual de talleres. Yo trabajo siempre en docencia, fortaleciendo las competencias de liderazgo en docentes y directivos, por lo que quería armar un manual con actividades, con la lógica, con la guía, con la sistematicidad, el monitoreo, etc. Y creo que sí es posible hablar de una ruta de aprendizaje, quizás no para distribuir, pero hay un logro de esta tesis que me gusta mucho. No es que los liceos tengan que instalar un liderazgo distribuido como tal, sino que podamos entender que el liderazgo distribuido es una ruta, que en algún momento va a estar en lo formal y casi autoritario porque la situación lo requiere, hasta la cultura, que en algunos casos la van a lograr y en otros no, pero puede ser un liderazgo incremental, un liderazgo oportuno, que se mueva en caminos de distribución. Y eso me hizo mucho sentido. ¿Es posible distribuir al nivel anglosajón de una cultura? No, Chile no lo permite. Sobre estas políticas, las políticas están con una literatura anglosajona muy marcada, pero respondiendo a lo que me decía también Ana María y Andrea, estas políticas están funcionando a lo macropolítico como una presión que estaba, y fue parte de mi problemática. Hay una presión por implementar, por subir de categoría de desempeño, por lograr mejoras en las pruebas estandarizadas, pero de manera paralela, el liceo pone su foco en lo técnico. Entonces, si no hay un cambio cultural del status quo y hay una conversación, por eso el aporte también tenía que ver con develar, si no se genera una meta, que es lo que me hace mucho sentido, que hoy día respondo inmediatamente a lo de la vulnerabilidad. Yo quiero hablar de justicia educativa, de democracia educativa. ¿Por qué? Porque el foco no está puesto hoy día en la trayectoria del estudiante. El foco está puesto
en lo disciplinar, en lo directivo o a responder a la política, pero se perdió absolutamente la mirada en la trayectoria del estudiante, de cómo yo puedo formar un estudiante que quiere seguir estudiando, que quiere o tiene que trabajar, pero con competencias transversales, con competencias para la vida, donde no importa si tengo 30 horas de mecánica o 2 de matemáticas, es cómo yo logro darle al estudiante las herramientas. Creo que se perdió el foco y hay que reiterar ese foco, y si es posible, sí, los liceos tienen docentes muy motivados, con grandes ganas, con alta vocación también de la política pública. No obstante, esta presión y esta mala distribución y fragmentación que tiene el Liceo Técnico en Chile dificulta claramente el logro de prácticas escolares que reconozcan las subjetividades juveniles y que pongan el foco en la trayectoria escolar. Respondo a Ana María sobre esta diferencia con lo exploratorio. Agradezco que pienses que puede tener una profundidad mayor, pero yo reitero que lo exploratorio está en que el problema no está claramente definido y que la importancia de esta investigación era conocer la información contextualizada, aunque ahora me siento gratamente sorprendida como ustedes pueden visualizar también esta realidad en sus propios países. Me emociona mucho. Y la vulnerabilidad. Hoy día cuando ustedes me estaban hablando de este tema, hoy día yo sacaría la palabra vulnerabilidad del título. Creo que no lo condiciona, primero por lo que los propios participantes me dijeron, y es algo muy bonito de pensar desde la justicia social. Ellos no sienten limitada su capacidad profesional, no sienten que hay un determinante negativo por la condición de vulnerabilidad del estudiante. Esto viene desde mi interés personal por siempre trabajar en contextos de pobreza. Y yo partí esta investigación queriendo trabajar en contextos de pobreza. Hoy día me doy cuenta, lo sacaría del título, porque creo que el liceo técnico profesional chileno público ya es de contexto vulnerable. Por lo tanto, les encuentro razón. Creo que hoy día, si quisiera profundizar en ese tema y mantenerlo en el nombre, tendría que hacer una investigación que me permitiera condicionar la condición de vulnerabilidad a los resultados, lo que da y abre puertas para otra investigación. Pero hoy día, si bien quizás no queda clara, está contenido en el Liceo Técnico Profesional, fue un punto de corte, pero me interesaba saber justamente si en lo micropolítico y en la distribución esto tenía un efecto. Y yo creo que sí, más que la condición de vulnerabilidad, sino que es el estudiante de este liceo y el profesorado de este liceo y la política que está involucrada en este liceo. En este liceo hay una sobredemanda política de planes de mejoramiento, de una cantidad de resultados, de una sobreexigencia, donde el directivo está queriendo responder a la política, el profesor humanista quiere responder a las pruebas estandarizadas, y el profesor de especialidad quiere responder a la continuidad del oficio. Entonces, la condición de vulnerabilidad se da justamente en este estudiante que es heterogéneo, como todos los estudiantes de cualquier nivel socioeconómico, pero acá hay un bajo capital social-cultural muy evidente. Por lo tanto, es muy necesaria la necesidad de nivelar al estudiante. En eso sí hay una importante necesidad. Entonces, si la cultura macropolítica afecta, claro, porque hay una brecha tremenda que, bueno, es de los países latinoamericanos, pero Chile tiene una brecha sustantiva entre la escuela pública, más aún en los liceos, y la escuela privada. Por lo tanto, macropolíticamente, esta política genera esta brecha donde hay un mundo público que siente mayor presión, lo que ahonda las interacciones más conflictivas y
en lo privado hay más tiempo. Me ha tocado también trabajar en investigaciones, perdón, en estudios, ahora hace poco en un colegio de altas trayectorias, de los más caros de Chile, y lo que se me solicita es un estudio comunicacional del liceo. Cuando el liceo técnico podría estar pensando, imagínense el nivel de poner dinero para evaluar tu comunicación dentro del liceo. Entonces sí, el liceo privado tiene, o la escuela privada, tiene tiempo, tiene recursos, tiene muchos docentes, tiene tiempo de aula completamente distinto. El liceo donde estaba tenía 20 horas de aula y 80 de planificación. Acá en el mundo público tenemos un docente que ha logrado con las distintas reformas tener un poco más de tiempo para planificar, pero su tiempo es principalmente de aula. Y quería finalizar con lo que Andrea propone, que es la reflexión sobre la baja confianza relacional. Cuando lo puse en esta presentación fue justamente porque es una apuesta, hay una línea en un centro de liderazgo que la está trabajando de manera particular y ya bastante profunda, pero me encantaría trabajar el tema de la confianza relacional mezclado con micropolítica en liceos técnico-profesionales. Veo en la confianza relacional y en la apuesta de su desarrollo una posibilidad real de acortar las brechas entre los actores de las comunidades educativas. Además de agradecer todo lo que me aportaron y las ganas que me devolvieron, a pesar que dije que nunca me iba a estudiar, ya me dejaron las ganas de publicar. Y yo soy psicóloga educacional, y esto me permitió mezclar la psicología acercándome a los liceos, por lo tanto creo que hoy día desde la psicología puedo aportar y cumplir este sueño que era lograr más justicia educacional y desarrollos democráticos como ustedes los plantearon. Muchas gracias.